Hoy vamos a hablar de un ecorrégimen, una práctica de un ecorrégimen que es las islas de biodiversidad. En esta nueva PAC se le da mucha importancia a este tipo de prácticas. De hecho, no solo están incluidas en un ecorrégimen, sino que la propia condicionalidad reforzada establece prácticas a través en este caso de la BECAN 8, que es de lo que hoy vamos a hablar. Es decir, mantenimiento de determinadas zonas, mantenimiento de hábitats para que tanto aves como insectos de varios tipos y lepidópteros puedan establecer sus zonas de hábitat, puedan tener zonas de alimento y puedan cumplir el ciclo vital. Por eso en este ecorrégimen se trata de mantener como mínimo un 7% de terreno, del terreno de la explotación, para que estos aves o estos insectos puedan vivir, ¿no? Por lo tanto, se trata de mantener un 7% de la superficie de la explotación intacta hasta el 31 de agosto del año, es decir, de 1 de enero a 31 de agosto esa superficie se mantendrá inalterable. Después, a partir del 31 de agosto, en esta superficie se deberán realizar prácticas como puede ser la siega o el pastoreo, y durante todo este periodo estas islas de biodiversidad pues ni podrán llevar tratamientos fitosanitarios ni tratamientos de abonados, para permitir la vida libre de esos animales. No se trata de mantener plagas, sino de precisamente en estas zonas serán donde habiten los depredadores naturales de muchas de las plagas que tenemos a día de hoy en nuestros cultivos. ¿Qué sirven de islas de biodiversidad? Bueno, pues desde propias zonas de barbecho, como márgenes de los ríos, como incluso determinadas especies arbóreas que también sirven para mantener esa biodiversidad. Por lo tanto, se pueden cumplir este ecorrégimen de diferentes formas, con diferentes tipos de cultivos, siempre manteniendo ese porcentaje mínimo del 7% y siempre manteniendo esa inalterabilidad de esa superficie durante ese periodo de 1 de enero a 31 de diciembre. Esto va a permitir ese mantenimiento de esos bien aves, bien insectos y, como digo, cumplir todo el ciclo de vida de esos animales. También es importante para especies melíferas, donde también se cumple el ciclo de determinadas plantas hasta ese 31 de agosto y por lo tanto la planta florece, cumple todo su ciclo y por lo tanto las especies melíferas también se ven beneficiadas de este ecorrégimen. Como digo, si los productores, los ganaderos, los agricultores se establecen en este ecorrégimen, van a cobrar una cantidad determinada por esa superficie, por la superficie de toda la explotación, no solo por el 7%, sino por toda la superficie de la explotación. Por lo tanto, es importante, pero no debemos olvidar que si bien el ecorrégimen es voluntario y recibirás una ayuda, ya a través de la condicionalidad reforzada tenemos que mantener un 3 o un 4%, depende de cada caso, de superficie a mayores del ecorrégimen en estas condiciones, es decir, inalterables del 1 de enero al 31 de agosto, y esto demuestra la importancia que se le da a este tipo de prácticas que, como digo, bueno, en muchos casos ya son habituales en la zona donde nos encontramos, porque se dejan muchas veces los márgenes de los ríos, es habitual que se dejen sin cultivar, por lo tanto se adaptan bien a este tipo de prácticas. También determinadas zonas, prados más húmedos, también es muy habitual que se mantengan. Bueno, pues es posible que hasta agosto no sea tan habitual,
pero es simplemente alargar un poco más el ciclo de esas plantas, mantenerlos inalterables un poco más para cumplir tanto la condicionalidad reforzada, que es obligatoria, como este ecorégimen en caso de que se quieran adherir a ellos los productores. Por lo tanto, creemos que los beneficios son importantes y es una práctica relativamente sencilla de cumplir y muy beneficiosa para el medio ambiente y para la biodiversidad. ¿Y hay algún tipo de especie en concreto que tenga que sembrar? No se trata de una especie en concreto, sino de una práctica, es decir, sirve cualquier tipo de cultivo y por lo tanto podríamos hacer esta práctica con cualquier tipo de cultivo que tuviéramos en la explotación. Lo normal, lo más práctico sería con especies incluso permanentes que tuviéramos en la propia explotación y por lo tanto evitarnos sembrar especies específicas, que sería un gasto a mayores. Pero si nosotros vamos en una zona a sembrar un cereal, pues podemos dejar parte de esa finca, de esa zona, para cumplir ese 7% mínimo que establece esta práctica, este ecorégimen, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer con especies sembradas o con especies existentes, cumpliríamos igual el ecorégimen. ¿Sería posible aplicar este ecorégimen en esta parcela y en otra distinta? En otra distinta sí, pero lo que no se puede es aplicar en una misma superficie distintos ecoregímenes. Cada superficie únicamente se puede beneficiar de un ecorégimen, pero sí en una explotación que tiene una superficie determinada podemos determinar a qué ecorégimen aplicamos una superficie y en qué ecorégimen aplicamos otro. Por lo tanto, ahí está la importancia de conocer muy bien los ecoregímenes que tenemos, la importancia de asesorarse bien en una PAC que no cabe duda que es nueva y por lo tanto tiene muchos cambios respecto a la PAC anterior. Por lo tanto, debemos tener un asesoramiento importante para podernos beneficiar de estas prácticas. No solo beneficiarnos de estas prácticas, también es importante conocer fundamentalmente la condicionalidad que la propia PAC exige para cobrarla. La condicionalidad, que ahora se denomina condicionalidad reforzada, tiene muchas condicionantes especiales que debemos cumplir. Hasta ahora parte de esos condicionantes eran voluntarios, estaban denominados hasta ahora pago verde, por lo tanto eran voluntarios. Si los cumplías, cobrabas el pago verde, si no, no. A partir de ahora son obligatorios. Es decir, para cobrar la ayuda básica a la renta tenemos que cumplir esa condicionalidad. Por lo tanto, es importante conocer lo que tenemos que cumplir, porque si no el perjuicio va a ser muy importante. Y evidentemente esos ecoregímenes, también conocerlos es importante porque va a ser un beneficio extra mayor. No olvidemos que los ecoregímenes tenemos el 23% del presupuesto que va destinado a ayudas PAC está en los ecoregímenes. Por lo tanto, es una cantidad importante que le puede permitir a las explotaciones, debido a los márgenes que siempre nos movemos en la producción primaria, pues estar en positivo o en negativo. Por lo tanto, ese conocimiento, ese aprovechamiento de esos regímenes es totalmente fundamental para las explotaciones desde ya, porque no olvidemos que determinadas prácticas que se van a cumplir para el año que viene, pues tenemos que instalarlas desde ya, porque los cultivos los estamos estableciendo ahora para el año que viene. Por lo tanto, hay una gran importancia en tener un conocimiento de forma inmediata. Es cierto que existe una flexibilidad en determinados condicionantes que van a permitir que el 23 en determinadas cosas sea un año de tránsito y entren en vigor en el 24, a mediados del 23 en algunos casos, pero bueno, cuanto antes nos adaptemos, antes conozcamos sobre todo lo que tenemos que cumplir, pues mejor para todos.